Muy buenas a todos. En esta ocasión voy a responder a un video. En este caso, el usuario comentó sobre que se llama World Empire 1. Hizo un comentario sobre, haz un tutorial de paso a paso cómo virtualizar Kali Linux en VirtualBox. Y bueno, me lo dijo por favor. Ay, hay formas de virtualizar, de cómo tenerlo o cómo obtener Kali Linux. En esta ocasión vamos a iniciar con la página web. Uno ya cuando tiene que entrar a la página kali.org, tenemos que darle en ya sea en descargar o obtener Kali. En esta ocasión hay diferentes opciones. Eh, Antes de seguir explicando con esto, ya yo había hecho un video, de la instalación de paso a paso. La verdad es que es bastante largo, lo tengo acá justamente, pesa casi 2 gigas. Y bueno, básicamente ahí mostraba sobre el tema de cómo se instala paso a paso, la descarga. Aquí, por ejemplo, explico sobre la ISO. Pero creo que esto se puede ignorar un poco. Bueno, aquí ya les mostraba sobre el checksum, sobre la administración de recursos y demás cosas. Bueno, podría hacerlo, pero no sería como un video, sino como una presentación si es que se quiere obtener este video para subirlo. Pensaba hacerlo, pero la verdad es que es bastante largo. Y más por la instalación. Si uno conoce lo que es virtualización de tipo 2, van a entender por qué VirtualBox y tanto VMware también son un poco lentos. Pero bueno, es para otro punto. Yo les voy a mostrar una forma rápida de hacerlo. En este caso, cuando uno selecciona para obtener Kali, hay diferentes arquitecturas, por ejemplo, ARM, imagen de instalación, máquinas virtuales, móvil, cloud, contenedores, live booteables y para WSL. De todas estas, mayormente aquí, si se dan cuenta, por ejemplo, nos aparece como recomendado la imagen de instalación y para máquinas virtuales. Como esto se centra en VirtualBox, entonces eh, instalarlo, sí es bueno aprender, obviamente, para instalar, pero ya hay máquinas virtuales, entonces yo la idea de utilizar esto es que se empiece a hacerlo desde allá. Entonces, si clicamos acá, no necesariamente en recomendado, nos va a ir en esta opción. Aquí nos muestra que hay imágenes disponibles para virtualizaciones de VMware y VirtualBox de 64 a 32 bits. Entonces, aquí hay varias opciones. Por ejemplo, yo solo utilizo VirtualBox, no uso VMware, ni lo pienso usar en el momento. Así que bueno, aquí pueden descargar el que requieran. Hay para VMware, VirtualBox y QEMU. Entonces uno selecciona esta parte de acá para poder descargarlo y son aproximadamente 2.6 gigas entre comillas que se va a descargar. Y desde luego hay la opción de torrent, si es que uno utiliza torrent, documentos acerca de ello. Y el checksum, en este caso yo les voy a saltar la parte de descarga porque lo haré un poquito pesado. Y bueno, nos vamos a centrar en el checksum. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Una vez que nosotros descargamos, que en esta ocasión ya yo lo tengo descargado, fíjense que voy a ir a descarga, no, en documentos, ISOs, y aquí ya tengo varios ISOs. Donde sí tengo que tener Kali vendría siendo esta parte acá. Este comprimido que pueden ver es un Z con extensión. Esto hay que descomprimirlo, pero antes de hacerlo hay que siempre hacer esta buena práctica de comprobar este checksum. Si nosotros presionamos en Zoom, nos da el hash de SHA-256. ¿Y cómo hay que utilizarlo? En esta ocasión yo estoy utilizando Linux, así que les voy a mostrar cómo se hace en Linux. Para Windows ya existen herramientas. Hay una por ahí que probablemente yo haga un video acerca de cómo se hace la comprobación con ese checksum, con esa herramienta, que aparte es FOSS, así que no debería tener ningún problema. Pero vamos a empezar. Con Linux, en esta ocasión, yo voy a estar copiando esto. ¿Y cómo voy a hacer? Básicamente, como tenemos esto, lo que tengo que hacer es hacer un hecho, utilizar el comando hecho, entre comillas, el hash y el nombre del archivo Kali. Ahora vamos a quitar las comillas, van a disculpar. Que creo que ni es necesario porque al final solamente se va a taguear como tecla, ¿no? Kali Linux, la versión 4 y de VirtualBox. Y luego le montemos el pipe y SHA 256 Zoom.
y "-c" para hacer la comprobación. Entonces lo que va a hacer es hacer la comparación de este hash que está en la web con el archivo que nosotros descargamos. Esto nos sirve para verificar que la integridad del archivo esté correcta. Si no está correcta, probablemente nos dé problemas para descomprimir o probablemente nos dé problemas al momento de arrancar y cosas así. Entonces, si nos damos cuenta, si hacemos esto, nos ahorramos el tiempo de saber si sirve o no sirve, o está bien o está mal el archivo. Entonces, fíjense que aquí como respuesta nos dice que el tal archivo, la suma coincide. Entonces ya podemos proceder a utilizar la ISO. Bueno, ahorita está comprimido como les dije, lo que hay que hacer es descomprimirlo. Entonces, 7Z, tenemos este archivo comprimido. En Linux tiene que tener instalado 7Z. Vamos a utilizar el comando X de extraer. Por si quieren saber qué hacen esos parámetros, aquí pueden visualizarlo. Por ejemplo, solamente la X extrae los archivos de su propia directorio. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar 7Z, X y el nombre de Kali Linux 4 VirtualBox. Ahí está. Entonces ahí va a empezar a descomprimir. Fíjense que tiene un archivo que es básicamente un BDI. Y dentro de ese archivo BDI, bueno, obviamente también va a descomprimir otro archivo que es un VBox. Eso nos va a permitir cargar directamente la máquina virtual en el VirtualBox. Y vamos a ver unas cositas, unos detalles en cuanto a configuración de la máquina virtual, porque probablemente no tengamos una buena máquina o tengamos una máquina con suficiente recursos como para poder virtualizar varias máquinas. Entonces solo es cuestión de esperar un poco a que termine de descomprimir. Y por si acaso en la web, si revisamos, por ejemplo, aquí nos dice también que las imágenes tienen unas credenciales por defecto, que es Kali, debo entender que este es como un usuario, ¿no? Kali y su contraseña Kali. Entonces, ¿dónde está esto? Perdón. Como usuario Kali y la contraseña Kali. Entonces, solamente es cuestión de esperar un poco para que termine de comprimir. Aparte de ello, o sea, ya vimos que podemos descargarlo directamente o por torrent y hacer la comprobación del checksum. Podemos ver la parte de documento. En esta parte de acá obviamente nos dice que podemos seguir estas instrucciones. Como les dije, 7Z, X y el nombre del archivo. Automáticamente va a hacer todo su procedimiento, que esto lo da a entender. Y aquí pueden descargarse, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando Windows, nos interesa irnos a esta herramienta, que es la página de 7zip, que es básicamente esto lo que hay que instalar si estamos en Windows, porque no sé si RAR funcione, la verdad, y prefiero ni siquiera mencionarlo porque es de código cerrado, así que bueno. Y aquí tenemos, fíjense que aquí tenemos un archivo que tenemos, ¿cómo se llama? Para añadir un archivo VBox, o sea, el archivo file, que es un VBox, eso es lo que tenemos que abrir con VirtualBox para que nos pueda importar y automáticamente nos va a aparecer de esta manera. Ya va a estar preconfigurado con la memoria base, en este caso dice 2 GB, 2048 MB, que es equivale a 2 GB, número de procesadores 2, el orden de arranque, memoria de video, controlador de video, control gráfico, el tema del almacenamiento, fíjense que apoya con un BDI, que es básicamente el BDI que se descomprime. El tema de adaptador de red, por ejemplo, este está bajo una interfaz NAT. Ya vamos conociendo ahí. Por ejemplo, nos dice que por defecto el login es Kali y la de usuario y de contraseña Kali. Entonces, básicamente esos son los pasos que hay que seguir y que hay que hacerlo para que podamos tener Kali en VirtualBox. Esto es una manera fácil de obtenerlo. Ahora, si se pregunta la instalación en VirtualBox, la única ventaja en la instalación es que ustedes van a ir aprendiendo, por ejemplo, cómo se instala, configurar el teclado o el idioma, este, particiones y otras cosas.
Pero, si eso en sí eso es para aprender uno mismo, pero si la finalidad es utilizar directamente Kali, entonces directamente pueden utilizar este método y vamos a proceder a ver. En los archivos ISO, como les mencioné, aquí tenemos, por ejemplo, varias ISO. Yo tengo aquí lo que nos desempaquetó, por ejemplo, descomprimió, es el directorio de Kali, por ejemplo, este de acá. Entonces procedemos a entrar y si listamos tenemos dos archivos, un BDI y un VBox. Este archivo VBox tenemos que abrirlo con VirtualBox, entonces podemos hacerlo directamente de forma gráfica o de forma con mouse. Y aquí fíjense que tenemos este directorio. Tenemos el BDI y el VBox. ¿Cuál tenemos que abrir? Simplemente el VBox, le damos clic derecho y abrir con VirtualBox. Una vez que hacemos eso, automáticamente va a configurar este VirtualBox para que se importe todo lo que vimos en la página web, todas estas configuraciones, y automáticamente ya tenemos esto. Entonces, aquí ya tenemos Kali con estos recursos. Ahora, nosotros, por ejemplo, nosotros sí podemos configurar esto, o podemos hacer los cambios de configuraciones. Por ejemplo, yo aquí en mi máquina tengo, como se puede observar, tengo 4 núcleos, 1, 2, 3, 4. Memoria RAM tengo 15, 16 GB tengo total, y una swap de 4 GB. Ahora, por ejemplo, yo tengo 4 núcleos. Aquí me dice que estoy usando 2. Puedo darle incluso hasta 3. ¿Por qué? Porque uno, Linux con un núcleo ya es suficiente para que funcione. Obviamente también va a estar grabando sin problema. Y los 3 núcleos irían para el procesador de la máquina virtual. Por ejemplo, acá tiene 2. En cuanto a la RAM, podemos aumentarle. Por ejemplo, yo tengo 16, así que no tengo problema en darle 4 GB. Pero yo les recomiendo, si tienen la posibilidad de darle más, yo les recomiendo que le den más memoria RAM. Entonces, y bueno, la tarjeta de video, la parte de la pantalla, perdón, no es tarjeta de video, memoria de video, 128 megas con el controlador que les especifica. Obviamente esto también se puede cambiar la parte de red, en vez de nada, todo puente, pero dependiendo cómo lo quieran hacer. Y bueno, yo voy a dejar por defecto eso. Aquí, por ejemplo, nos dice que el username es Kali y la contraseña es Kali y el teclado está en inglés. Entonces, bueno, una vez que ya vimos que ya está importado, simplemente toca arrancar. Entonces aquí ya podemos visualizar que está arrancando. Puedo utilizar control F para hacer pantalla completa y aquí le doy enter. O automáticamente espero a que se ejecute. Y bueno, esta instalación, bueno, es más que todo hacerlo directamente con la imagen de VirtualBox, por ejemplo. Es mucho más fácil y aparte no pasé pruebas de laboratorio, no se requiere especificar directorio, o sea, particiones, por ejemplo, el directorio temp, para cuánto espacio va a ocupar, o directorio var o esas cosas. Entonces, no es tan necesario especificar las particiones, porque es una máquina virtual. Y al ser máquina virtual, son de prueba, así que poco importa. Entonces, aquí, por ejemplo, el usuario es Kali y la contraseña Kali. Le damos a entrar. Y solamente nos tocaría esperar a que arranque por completo todo el escritorio. Y ahí vemos que ya está cargando. Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero mostrar es que yo no utilizo Kali de forma con una máquina virtual, sino que, por ejemplo, yo utilizo por contenedor. A mí se me hace más práctico y más fácil utilizar un contenedor que utilizarlo directamente en una máquina virtual. Aquí, por ejemplo, el episodio de Pentest, por ejemplo. Acá tengo este contenedor que se llama Pentest y lo voy a estar iniciando. Esto es una edición para poder mostrar sobre qué Kali se puede utilizar en contenedores y la forma más fácil de utilizarlo. Una vez que ya accedo como root, fíjense, ahí automáticamente tengo Kali, está corriendo con 28 megas de los 15 GB. Desde luego esto también puedo gestionarlo. Ya en anteriores videos ya había mostrado cómo administrar recursos. Creo
Sí, ya había mostrado cómo administrar recursos, cómo sacar recursos. Entonces yo, por ejemplo, aquí en contenedor no estoy ocupando casi nada de recursos. Obviamente todo es por terminal, no tiene una interfaz gráfica y desde mi opinión creo que es suficiente para utilizar Kali desde una forma solamente de terminal. Y bueno, aquí voy a explicar una cosa. En la instalación por default, ya sea en forma física, por ejemplo, el tema de particiones, la instalación aquí podemos ver que está solamente en una sola partición. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, al momento si queremos instalar Kali Linux con una ISO, podemos también hacerle una sola partición, o sea, aquí no habría diferencia alguna. La ventaja en cuanto a instalarlos por ISO es que podemos decidir cuántas particiones queremos tener y cuántas no. Por ejemplo, creo que aquí no tiene HTOP, por ejemplo. Vamos a actualizar los repositorios y desde luego, obviamente, como está nateado, vamos a tener acceso a internet. Entonces ahí solamente es cuestión de esperar un poquito. Y bueno, al parecer también utiliza la ISO, o bueno, esta imagen de máquina virtual está basado en la ISO 2.6 GB por ahí. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente tiene herramientas básicas, o sea, las esenciales como les mencioné, Dimitri, Legión, estas herramientas se pueden utilizar o se puede obtener directamente desde la ISO de 2.6 GB. Mientras que la ISO que pesa casi 11 GB, 12, ya viene con otras herramientas preinstaladas y desde luego facilitan tanto el uso de las herramientas como su instalación, digamos. Por ejemplo, una ventaja de la ISO grande es que tiene OpenBAS, por ejemplo. Ahí ese dato, por si quieren investigar, eso se los dejo a su cuenta. Sobre qué es OpenBAS, cómo instalarlo, también puede ser como un reto para ustedes. Y por ejemplo, ya está actualizado el paquete, entonces sudo apt install htop. Recuerden que el teclado está en inglés, así que tienen que acostumbrarse a eso. Se puede cambiar al español, pero ahorita no es lo importante, la verdad. No es importante hacer ese cambio al español, dependiendo si uno se acostumbra. Al final es bueno utilizar de ambos teclados. O sea, por ejemplo, si estás acostumbrado al español, puedes utilizar el teclado en inglés. Digamos. Solamente varían unas cositas, pero ya. Al final uno se acostumbra. Entonces, ¿esto con qué finalidad? Por ejemplo, el htop que yo quería mostrarle. Por ejemplo, el comando lsblk me muestra el tema de las particiones. Hay un disco, aparentemente 80 GB, imagínense 80 GB ya por defecto ya me tiene, asignado. Desde luego se puede aumentar más, hay manera de cómo hacerlo aumentar esto a más tamaño si en caso lo necesitamos, pero no creo que alguien llegue a ocupar así los 80 GB de espacio. Entonces aquí podemos visualizar que tenemos dos núcleos, como se configuró o como se autoconfiguró en el VirtualBox. Una RAM de 4 GB, 3.84. Y bueno, aquí es funcional, ya se puede hacer de todo y no deberían tener ningún problema. Entonces, para ir finalizando este video, eso sería más que todo la instalación, la forma más fácil de instalar ¿cómo se llama? Kali Linux en VirtualBox. Puedo hacerlo el video, o sea, solamente tengo que editar, sacar las capturas. Puedo hacerlo en presentación, no editando el mismo video porque va a ser muy largo. Pero bueno, ahí está la sugerencia por si se quiere ver la forma de instalación manual con la ISO. Pero esta es la forma más práctica y más rápido para ya tener Kali Linux. Espero que les guste y bueno, si les gustó, le dan like, lo comparten y lo comentan qué les parece o qué sugerencias tienen. Y ahí vamos a estar al pendiente. Una disculpa también por estar inactivo. Yo este video ya lo tenía ya hecho desde el sábado, creo, si no me equivoco. O sea, no este que estoy grabando, el que estoy grabando ahorita, sino el video de la instalación que les mostré que pesa casi 2 GB. Ya lo tenía, el problema era el tiempo que no me daba para poder hacerlo. Y bueno, pero estoy haciendo este que creo que es un poco más corto. Y bueno, ahí si les gusta, lo comparten y etcétera. Nos vemos en la siguiente.